Nadie está más profundamente esclavizado que aquel que falsamente cree ser libre. Estas palabras de Goethe, que retumban desde hace casi 2 siglos, son hoy más relevantes y oscuras que nunca. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Qué significa vivir sin cadenas? Nos han hecho creer que la libertad es algo tan evidente que podríamos reconocerla sin dificultad. Sin embargo, ¿es esto realmente así? Mientras pensamos que elegimos por nosotros mismos, que vivimos vidas independientes y autónomas, puede que estemos, sin saberlo, atrapados en una prisión invisible, una donde el control no se impone mediante el miedo o la violencia, sino a través del placer, el entretenimiento y la distracción constante. Muchos creen que nuestras sociedades no se asemejan a una distopía, que vivimos en un mundo que está muy lejos de la opresión de un régimen, como el de 1984 de Orwell. Pero, ¿y si estamos en algo mucho más sutil y peligroso, como el mundo que imaginó Aldous Huxley, en un mundo feliz? Un mundo donde no necesitas dictadores ni guerras para someter a la población. Solo necesitas que esa población esté ocupada, entretenida, dopada. Huxley, cuando escribió su novela en 1931, aún no veía este mundo como una amenaza cercana, pero todo cambió unas décadas después. En 1961, después de haber presenciado los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la aceleración de los avances tecnológicos, Huxley advirtió que, en el futuro, los líderes no necesitarían usar la fuerza para controlar a las masas. Lo harían mediante placeres y distracciones. Un control más sutil, más insidioso, uno del que, quizá, ni siquiera somos conscientes. Quizás, el verdadero poder del control que Huxley temía es precisamente su sutileza. A diferencia de una opresión visible y brutal, que despierta resistencia y disidencia, el control invisible, alimentado por el placer, logra un efecto mucho más eficaz y duradero. Nos creemos libres porque nos permiten disfrutar de pequeños placeres, de distracciones constantes, y en ese juego de luces, nuestro deseo de cuestionar, de entender, se disuelve. Sin darnos cuenta, terminamos eligiendo voluntariamente nuestra esclavitud como una trampa que se cierra con el suave sonido de la satisfacción efímera. Si algo amenaza esta paz artificial, es la posibilidad de despertar, de ver las cadenas que hemos permitido se forjen a nuestro alrededor. Esta estrategia, de hecho, no solo aplana la resistencia, sino que la vuelve innecesaria. En lugar de enfrentarnos a una realidad dura y opresiva que nos haga querer escapar, el sistema nos atrapa en una prisión de comodidad. Nos mantiene tan cómodos y complacidos que la libertad, la verdadera libertad, pierde su atractivo. El control que surge de la comodidad no necesita una vigilancia constante, no necesita castigos, solo necesita que no tengamos ningún motivo para salir de esa burbuja. Es un control calculado, uno que se camufla como privilegio, mientras más se debilita nuestra autonomía y nos perdemos en una docilidad bien pulida. Para comprender cómo el placer puede convertirse en una herramienta de opresión, tenemos que adentrarnos en el concepto de condicionamiento operante. El psicólogo de Harvard, B.F. Skinner, desarrolló esta teoría a través de experimentos con animales, en los que demostraba que la conducta podía ser moldeada y controlada mediante recompensas y castigos. Skinner colocaba a ratas en cajas y recompensaba con comida a aquellas que realizaban el comportamiento que él buscaba. Si las ratas cometían un error, Skinner usaba estímulos dolorosos para eliminarlos. Lo perturbador fue descubrir que el refuerzo positivo, es decir, la recompensa, era mucho más eficaz para moldear el comportamiento que el castigo. Una vez que las ratas
asociaban una acción con una recompensa, comenzaban a repetir esa acción, cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad. Este hallazgo revolucionó el estudio de la mente humana. Si el refuerzo positivo puede manipular a una rata, ¿hasta dónde se podría llevar el control de la conducta humana usando las mismas técnicas? Huxley veía en estos estudios una advertencia para el futuro de la sociedad. Predijo un mundo en el que el poder gobernante utilizaría métodos similares para influir y controlar a la población humana, pero sin que ésta lo supiera. Un mundo en el que el placer y la distracción harían a la gente dócil. Una sociedad de mentes condicionadas que aceptan sus cadenas con gusto, sonriendo, sin siquiera plantearse la necesidad de cuestionarlas. Hoy en día, los resultados de estos experimentos parecen reflejarse en la vida cotidiana de millones de personas. Cada mensaje de texto que ilumina la pantalla de nuestros teléfonos, cada me gusta en redes sociales, cada recompensa digital es una versión moderna de la comida que Skinner ofrecía a sus ratas. Poco a poco, hemos sido entrenados para buscar estas pequeñas gratificaciones, ignorando lo mucho que estamos condicionados a desearlas. Como ratas en una jaula de cristal, seguimos estos estímulos sin plantearnos las consecuencias a largo plazo. La sociedad se ha convertido en un experimento a gran escala, un experimento donde cada individuo está siendo moldeado sin ser consciente de ello. La paradoja del condicionamiento por placer es que, cuanto más sentimos la necesidad de recibir estos estímulos, menos capaces somos de rechazar la recompensa. Y en esa incapacidad de rechazarla, en esa dependencia invisible, se va erosionando nuestra libertad. Nos volvemos menos críticos, menos capaces de soportar el vacío o el aburrimiento. El placer, que debería enriquecer nuestra existencia, termina empobreciéndola, convirtiéndonos en seres domesticados, deseosos de repetir patrones que alguien más ha diseñado para nosotros. En este sentido, cada vez somos menos dueños de nosotros mismos y, por ende, de nuestra vida. Y así llegamos a un mundo feliz, donde el control se ejerce principalmente mediante una droga llamada soma. Esta droga, una mezcla de sedante y alucinógeno, les proporciona a los ciudadanos una escapatoria de la realidad. El soma no es solo un calmante, es un anestésico espiritual. La gente lo consume en dosis diarias y en sus efectos encuentra la calma y el olvido. Cuando la sociedad ofrece el soma a todos sus ciudadanos, les está ofreciendo algo más que una sustancia química. Les ofrece una evasión colectiva, un sueño sin preguntas. Con este pequeño gesto, el Estado logra que la población se mantenga en un estado de aceptación, de sumisión tranquila, sin necesidad de violencia ni represión. En el mundo de Huxley, la sexualidad también se convierte en una herramienta de control. La promiscuidad es incentivada desde la infancia, y los ciudadanos crecen con la consigna de que todos pertenecen a todos. La familia, el amor y el compromiso son ideas que han sido erradicadas, porque representan un riesgo para la estabilidad del sistema. En lugar de construir relaciones significativas, la gente vive en una cadena de relaciones superficiales y efímeras. Esta promiscuidad, disfrazada de libertad, mantiene a las personas en un ciclo sin fin de deseo y satisfacción inmediata. Con la sexualidad como una distracción continua, nadie se detiene a cuestionar nada. Los ciudadanos están demasiado ocupados buscando la siguiente experiencia placentera, como para preguntarse qué significa ser realmente libre. La promiscuidad y la libertad sexual son presentadas como logros de la sociedad moderna, y aunque parece que satisfacen a los ciudadanos, en realidad
los desconectan entre sí. Nadie puede formarse una identidad estable. Nadie puede confiar verdaderamente en el otro. Todos son reemplazables. Todos pertenecen a todos. Y en este ciclo, la individualidad se diluye. ¿No vemos algo similar en nuestra sociedad actual? La constante exposición a la pornografía en Internet, la normalización de relaciones fugaces, el aislamiento social, que paradójicamente ocurre en un mundo hiperconectado. Todo parece construir una trampa invisible que mantiene a la gente entretenida en sus deseos, alejándola de sí misma y de los demás. Lo que al principio parece libertad, se convierte en una cadena que se cierra lentamente alrededor del alma. La pérdida de lazos profundos y significativos tiene un efecto devastador en la psique humana. Cuando el amor, el compromiso y la conexión se sustituyen por una serie de encuentros fugaces, nos convertimos en seres incompletos, fragmentados. En nuestra búsqueda por llenar un vacío existencial, terminamos alienándonos cada vez más. Y esta soledad, paradójicamente, nos vuelve más dependientes de esas distracciones superficiales, como un círculo vicioso del que no podemos salir. El sistema que fomenta esta superficialidad está diseñando una humanidad incompleta, moldeada para no tener nunca el tiempo ni el coraje de enfrentarse a su propia realidad. A medida que nuestras relaciones se vuelven más fugaces y menos profundas, la deshumanización se convierte en una tendencia social. Nos acostumbramos a ver a las personas como objetos de satisfacción rápida, como medios para un fin, y en esa visión reducida de los otros, comenzamos también a reducirnos a nosotros mismos. La sexualidad, que debería ser una de las expresiones más íntimas de la humanidad, se convierte en una función mecánica, un escape que sustituye las relaciones auténticas. Y en esta renuncia a lo auténtico, perdemos la capacidad de vernos y de ver a los demás como seres completos. Además del placer y la sexualidad, Huxley profetizó otro método de control: el entretenimiento incesante. En un mundo feliz, el entretenimiento está diseñado para mantener a la gente ocupada, en un estado constante de distracción. Nadie tiene tiempo para reflexionar, para detenerse y pensar. La vida está llena de estímulos, luces, sonidos y ocupaciones que impiden cualquier reflexión profunda. Hoy, podemos ver cómo la tecnología y el entretenimiento digital desempeñan un papel similar. Los smartphones, las redes sociales y los servicios de streaming nos brindan entretenimiento sin fin, nos mantienen ocupados y consumidos por el brillo de la pantalla, mientras la realidad se difumina en el fondo. Cada notificación, cada me gusta, es un pequeño golpe de dopamina, un refuerzo positivo que nos ata un poco más a estos dispositivos. Las redes sociales no solo ocupan nuestra atención, sino que moldean nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros comportamientos. Nos convertimos en usuarios adictos, en consumidores pasivos que entregan su tiempo, su atención y su voluntad a un sistema que se alimenta de ellos. La tecnología moderna ha perfeccionado el control que Huxley imaginó. Nos brinda una ilusión de libertad, de conexión y de poder, pero al final solo nos hace dependientes de ella. Somos tan libres como las ratas en las jaulas de Skinner, recompensadas con pequeñas dosis de placer cada vez que cumplimos con lo que el sistema espera de nosotros. La tecnología, además, es un vigilante silencioso. Cada clic, cada movimiento en línea queda registrado, almacenado y analizado. Nos creemos libres de actuar, de navegar, de consumir lo que deseamos, pero cada elección contribuye a un perfil digital que facilita nuestro control. Cada día, los algoritmos se vuelven más inteligentes,
anticipan nuestras decisiones, moldean nuestras preferencias. Nos manipulan sin que lo notemos, y en esta vigilancia constante, la intimidad se convierte en una ilusión. En lugar de ser dueños de nuestras decisiones, somos piezas de un engranaje diseñado para controlarnos sin que sintamos sus cadenas. Lo más perturbador es que esta vigilancia se ha convertido en algo aceptado, incluso deseado. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por comodidad, a ofrecer nuestra información a cambio de pequeños placeres digitales. La invasión se ha normalizado y el control que debería horrorizarnos, en cambio, nos resulta conveniente. A medida que nuestra dependencia de la tecnología crece, nuestra capacidad para resistir se reduce y el control se vuelve cada vez más absoluto, más invisible. Nos hemos convertido en los carceleros de nosotros mismos, complacientes en nuestra servidumbre. Nos gusta pensar que somos dueños de nuestras decisiones, pero ¿realmente lo somos? La publicidad, el marketing y las redes sociales nos bombardean constantemente con mensajes que nos dicen qué desear, qué comprar, qué estilo de vida seguir. Nos empujan a creer que necesitamos más, que debemos consumir, acumular, aspirar a más y más. Pero, ¿cuántas de nuestras decisiones son realmente nuestras? ¿Cuánto de lo que creemos que deseamos no es más que una respuesta condicionada, el resultado de una manipulación constante que explota nuestros instintos más primitivos? Vivimos en una sociedad que nos ha convencido de que la comodidad y el placer son lo máximo a lo que podemos aspirar. Pero esta es una libertad vacía, una libertad que solo sirve para que permanezcamos distraídos y conformes, sin cuestionar nada. Huxley nos advirtió que el verdadero peligro no está en la represión evidente, sino en una sociedad que anestesia a sus ciudadanos con placeres superficiales y distracciones interminables. Es una libertad ilusoria, una servidumbre disimulada en la que entregamos nuestra autonomía a cambio de una paz efímera. La libertad que creemos ejercer a través de nuestras elecciones diarias es, en muchos aspectos, una ilusión cuidadosamente construida. Desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestras decisiones están guiadas por fuerzas que operan bajo la superficie, fuerzas que rara vez percibimos. Nos creemos libres porque elegimos entre diferentes marcas, porque decidimos qué redes sociales consumir o qué series ver. Pero, en realidad, ¿cuánto de esa elección es genuinamente nuestra? El marketing y los algoritmos conocen cada debilidad, cada deseo latente, cada vacío emocional que buscamos llenar. Estos sistemas están diseñados para ofrecernos opciones que no son más que simulacros de elección, alternativas predeterminadas que nos mantienen en un ciclo de consumo constante. Y lo más irónico es que mientras más elecciones se nos ofrecen, más atrapados nos sentimos, más atados estamos a una rutina de satisfacción superficial. La libertad que creemos ejercer es solo una cuerda que alguien más sostiene, y en esa cuerda, como marionetas, bailamos. En esta coreografía de libertad, nuestra autonomía es sustituida por una dependencia creciente de los placeres inmediatos y de la validación externa. Cuando creemos elegir, en realidad, estamos siguiendo un guión que se ha ensayado miles de veces antes. Un guión diseñado para que el sistema de control no solo se perpetúe, sino que pase desapercibido. Cada vez que buscamos consuelo en la aprobación de los me gusta, cada vez que una notificación determina nuestra próxima acción, nuestra capacidad de resistencia se disuelve un poco más. No elegimos ya por convicción, sino por necesidad. Y en esa necesidad, dejamos de ser individuos conscientes
y nos convertimos en consumidores sin identidad. Al final, la libertad se convierte en un concepto distante, algo que podemos imaginar, pero que se siente inalcanzable. Nos han robado el verdadero sentido de la elección, y en su lugar, se nos ha dado una parodia de libertad, una cadena dorada que llevamos con orgullo, sin ver que es nuestra condena. Hoy, la sociedad moderna está cada vez más cerca de convertirse en una utopía científicamente gestionada, una en la que el control de la conducta se perfecciona día a día. A través del análisis de datos masivos, los algoritmos pueden anticipar y manipular el comportamiento humano con una precisión escalofriante. Los grandes monopolios tecnológicos conocen nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras debilidades. Usan esa información para crear un mundo en el que nuestras elecciones son menos libres de lo que creemos, en el que nuestros deseos son manipulados y nuestras necesidades son determinadas sin que nos demos cuenta. Si esta tendencia continúa, no es difícil imaginar un futuro en el que la humanidad se divida en dos grupos: aquellos que, sin saberlo, aceptan su servidumbre complaciente, y aquellos que, a pesar del dolor y el aislamiento, eligen resistir. Resistir no solo para conservar su libertad, sino para preservar su humanidad. ¿Tendremos la voluntad de oponernos? ¿O preferiremos vivir en una jaula dorada, complacidos y entretenidos? La respuesta no es sencilla. La verdad es que la mayoría de nosotros ni siquiera se da cuenta de que existe una elección. Como dijo Goethe, nadie está más profundamente esclavizado que aquel que falsamente cree ser libre. Vivimos en una realidad donde el condicionamiento social no se impone con cadenas visibles, sino con una influencia omnipresente y constante que moldea nuestras mentes. Desde que somos niños, el sistema comienza a moldearnos, a guiarnos hacia lo que debemos desear, a enseñarnos qué creer y qué rechazar. A través de los medios de comunicación, de las instituciones, de la tecnología, nuestras percepciones son guiadas, sutilmente pero de forma inexorable, hacia una visión homogénea de la vida, una en la que el confort y la conformidad son lo más importante. Este condicionamiento es tan profundo que apenas lo percibimos. Nos hace rechazar el conflicto, evitar la incomodidad de cuestionarnos, y así nos acostumbramos a la servidumbre como algo natural, como un estado en el que nadie se atreve a levantar la voz. En la era del condicionamiento digital, somos productos de un sistema que entiende nuestra psicología mejor de lo que nosotros mismos la entendemos. En esta sociedad perfectamente condicionada, la rebeldía, la introspección y el cuestionamiento se vuelven actos de valentía, casi de resistencia. Sin embargo, la mayoría ni siquiera percibe la necesidad de cuestionarse. Nos hemos vuelto tan dependientes del sistema, tan moldeados por sus recompensas y castigos, que el pensamiento crítico parece haberse convertido en un lujo que pocos pueden permitirse. Nos encontramos en un mundo en el que el conformismo ya no necesita imponerse, sino que se autoperpetúa. Cada estímulo que recibimos, cada decisión que tomamos, contribuye a fortalecer este sistema. Y mientras nuestras vidas avanzan en piloto automático, creemos que estamos ejerciendo nuestra libertad, cuando, en realidad, estamos obedeciendo, actuando según los principios de un condicionamiento que ni siquiera reconocemos. Al final, el control no se siente como una tiranía, sino como una protección, como una mano invisible que nos sostiene y nos dice que todo está bien. Pero esa voz que dice, todo está bien, es la voz de nuestra propia sumisión. Al llegar al final de esta reflexión, nos enfrentamos a una verdad inquietante. La libertad
Esa libertad que tanto valoramos puede ser solo una ilusión cuidadosamente construida, un espejismo que nos mantiene obedientes y complacientes. Hemos creado una sociedad donde el control no necesita de armas ni de cárceles. Solo necesita que sigamos buscando la próxima gratificación, la próxima distracción, el próximo instante de comodidad. El sistema que nos rodea ha alcanzado tal sofisticación que no necesitamos desobedecer, porque ni siquiera sentimos la necesidad de hacerlo. La lucha por la libertad ya no es contra un enemigo visible, sino contra una complacencia invisible, contra una falsa sensación de satisfacción que nos mantiene atrapados en una prisión sin paredes. La pregunta que queda en el aire es si seremos capaces de despertar y ver las cadenas que nos atan, o si elegiremos permanecer en esta comodidad, engañados, convencidos de nuestra propia libertad, mientras el mundo sigue girando en un ciclo de sumisión silenciosa.